Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Filosofía. Soy su presentadora, Eliana Martínez Flores, y en este nuevo capítulo hablaremos de este tema tan interesante que es la filosofía natural. Pero antes de explicarles qué es la filosofía natural, me gustaría presentarles a mis compañeros que son Arturo Andrew Chávez Anaya, Leonardo Uriel González Ayala, Mario Martínez Pacheco, Tania Quero López y Santiago Ruiz Cota. Ok, para empezar les voy a explicar que la filosofía natural es esta rama de la ciencia que se encarga, es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos, causas naturales que tienen que ver con el movimiento. Antes de empezar con todo, también me gustaría comentarles que los principales filósofos de esta época fueron Heráclito, Parmínides, me equivoqué, Parménides, Hefesto, Pitágoras, Tales de Mileto, etc. Pero me gustaría que mis demás compañeros me dijeran qué es lo que ustedes entendieron o qué es lo más importante según ustedes de la filosofía natural. Para mí es cómo ven o cómo aplican todo esto que observan de la naturaleza, del movimiento, en cuanto al comportamiento humano, el movimiento de los astros, o sea, toda esta observación cuando no se sabía qué era filosofía, cuando ellos empezaron, o sea, siendo los pioneros. Me gustaría saber qué piensan. Pues que esta filosofía natural fue el origen de donde empezaron a razonar los filósofos, pero no tanto por el mito, sino por la razón, que querían buscar explicaciones a la naturaleza, se hacían las preguntas más básicas, las universales de por qué existimos, cuál es el motivo de esto, y así. Para mí, pues la filosofía natural, más que nada se trata del intento de los filósofos griegos de responder una pregunta muy simple que es, no muy simple para ese entonces, pero la pregunta es de dónde viene todo lo que existe. Pero pues ya hoy en día la ciencia se encarga de esas cosas. pues para mí la filosofía natural, o sea, en retrospectiva, es como el buscar algo único que no se pueda replicar y que simplemente esté en todos lados, que sea pues el principio en sí. Sí, un movimiento que no se repita. Así como el fuego, que prácticamente no vas a encontrar otro fuego que es igual, sino que es muy distinto. Sí, igual cuando están hablando del movimiento del agua, no tiene un patrón así que podamos identificar, pero el agua se mueve. O sea, fluye, todo fluye. Porque todo eso es único en sí. Y hablando de agua, de mis teorías favoritas de la filosofía natural, es la de Tales, cuando decía que el agua es el origen de todas las cosas o del universo, que era el arge, y eso venía porque él creía que ya que el agua alimentaba todo lo natural, o sea, la tierra necesitaba del agua, las plantas necesitaban del agua, el ser humano necesitaba del agua, bueno, necesitan todavía, ¿no? Del agua. Era esa cosa esencial que todo lo vivo necesitaba. Y también, viendo en el contexto histórico, en la antigua Grecia, pues estaban rodeados, había un mar y muchos ríos, y el agua era el elemento más poderoso y significativo de su época, ¿no? Era lo que más pesaba para la agricultura y todas estas cosas. Otra cosa que yo creo que influenció en que él creyera o él se planteara el agua como el arge, el origen de las cosas, ¿no? Fue que él estaba muy influenciado por la mitología de los antiguos egipcios y de la Mesopotamia, que ellos creían que el agua era el origen, pero ellos lo tomaron de un punto muy mítico, y él ya como era uno de los primeros filósofos, lo que él buscó fue pasar de lo mítico a la razón, buscó darle un sentido mucho más profundo a por qué el agua es el origen, que también tenía que ver con que el agua también cambiaba de formas, y si podía cambiar de formas también podría ser otros elementos. Aunque no sé si lo estoy entendiendo bien porque pues está medio complicado entenderle a esto. Por ejemplo, a mí es el cosmos, que el cosmos básicamente es el universo ordenado y se trata de un contraste con lo que es el desorden. Y eso para la filosofía natural era un punto muy imprescindible, sumado al logos, que es básicamente la razón, el discurso, la ley natural,
Y además, el logos es ¿cómo se llama? Fuck. Es. El logos es básicamente lo que rige al cosmos. Ok, para mí la filosofía natural es la que pues se basaba en los elementos. Un ejemplo que tomó es el de Heráclito, que el elemento de todos los que estudiaba, pero el que se encontró escritos fue el elemento del fuego, que trataba, bueno, él tomó de los escritos que se menciona de él, formó una doctrina que era la del cambio, que trataba de que el cambio es constante en la naturaleza de las cosas. Sí, porque él decía que todo lo natural tiene un proceso, ya que nace, crece, cambia y muere, y el ciclo se repite. Y él lo veía mucho como las estaciones, ¿no? Lo que él observaba. Llega invierno, luego verano, otoño, el día tiene 3 fases, ¿no? Que es el amanecer, el atardecer y ya la noche. Y en medio de toda esta observación, él se dio cuenta que todo lo natural y el mundo se veía regido por el ciclo, por este ciclo que parecía ser un caos, pero cuando te fijabas bien tenía un cierto orden. Entonces le decía, bueno, pues es que el cambio es el origen, ¿no? Es lo necesario en todo. Todo cambia, nada que es natural permanece siempre igual, excepto pues el origen. Pero viendo todo esto del cambio siendo una constante, ¿no creerían ustedes que la verdadera constante sería la permanencia, o el origen sería la permanencia o lo indefinido de las cosas, más allá que solo el cambio de las mismas? Yo digo que son conceptos separados, porque en sí el cambio y la permanencia, siento que por el parte del cambio es ese cambio de las cosas que puede haber siempre, pero la permanencia es otra cosa, porque, o sea, una cosa sería la duración y otra cosa sería el cambio. Y en la permanencia ya estaríamos hablando del tiempo. No, sí, pero ¿cuál crees que sería el origen? El cambio, porque sería la acción, o bueno, más bien la base de eso. Pero si el cambio es la base, ¿no sería la constancia del cambio el verdadero origen? No, porque puede haber permanencia, pero ¿y el cambio que hay? Ahí serían conceptos diferentes, pero están relacionados, más bien. Pero si el cambio es una acción y la permanencia es la durabilidad, ¿no sería la durabilidad lo principal de la acción? No, porque durabilidad puede ser algo permanente siempre, o puede haber otras cosas con diferentes durabilidades. El tema es de que con durabilidad, ¿qué es durable o algo? Pues es que aquí estamos hablando de una permanencia que no sabemos cuánto dura, porque es como, no sé cómo decírtelo, es que no me acuerdo quién decía, creo que era Anaximandro, que decía que el origen es lo indefinido y lo eterno, porque el origen es algo que ya estuvo, ya está y estará. Entonces no es todo lo que está dentro el factores de lo infinito. No, y ahí me estás dando el punto de que entonces son conceptos No separados. sé, te estoy hablando de cuál crees que es el origen. Oh, ya me Si robé. el origen sería Pero, lo indefinido y lo eterno, todo lo que esté dentro no sería solo causa de lo indefinido o eterno, o parte de lo indefinido o eterno. Pero ahí ya no tendría sentido. Algo que es permanente tampoco cambia. No, pues, ¿sabes qué? Siento que este es un tema muy interesante y mejor lo vamos a dejar para el capítulo 3. ¿Cuál es realmente el origen? ¿O qué creemos nosotros que es el origen? Bueno, algo que siento que también tendría, bueno, ¿cómo se llama? A ver. Tú síguele ya, dale. Síguele. Bueno, es el método socrático y el partero de almas. Bueno, Sócrates hacía preguntas a las personas sobre cosas básicas en las que pues tenían que cuestionarse. Y la idea de partero de almas fue también porque su madre daba luz, pero Sócrates daba luz a las ideas. A ver. Guiaba a las ideas a dar luz. Aquí ya va. Sí, las parteras no dan a luz, las parteras guían a la mujer embarazada. Ajá. Lo que hacía Sócrates era guiar a los hombres a parir su alma, ¿no? Que no todos tenían.
Bueno, en este método él usaba la mayéutica, que era contradecir a las ideas que las personas daban para cuestionarlos más. ¿Qué opinan de su método? Pues siguiendo lo que tú dices, es cierto, porque el método de Sócrates era incómodo, porque te obligaba a desarmarte, te desarmaba y te hacía cuestionar lo que tú creías saber. O sea, como por ejemplo, si tú quisieras argumentar algo contra él te iba a preguntar, ¿pero por qué? Y si le contestabas, él te iba a seguir preguntando, ¿pero por qué piensas eso? Entonces, te seguía preguntando hasta que tú realmente sacabas lo que tenías dentro, ¿sabes? Y pues por algo lo mataron, porque pues murió por veneno, porque pues, lo condenaron a morir, por cuestionar a la sociedad. Pues es lamentable. A mí se me haría interesante que esto se siga practicando en la actualidad, ya que actualmente te dicen cómo son las cosas, o sea, cómo deberían de ser, y no te dejan cuestionarse. Sí, por ejemplo, él te cuestionaba hasta lo más básico y dejaba que tú dieras tus ideas, a la vez te contradecían para que dieras más ideas. Actualmente te dicen pues que las cosas son así, pero no te hacen preguntas, o sea, no, en la educación no te cuestionan por qué son así las cosas, solo te dicen cómo deben de ser. Hablando de otra cosa, que justamente me acabo de acordar, hablando de la filosofía natural, que era de los filósofos naturales, había uno, que yo me acuerdo, que era muy bueno cuando estaba el tema, que era el del Demócrito, no sé si sepan, que era alguien que buscaba algo que iniciaba, y lo que él encontró, bueno, bien, lo que, sí, o sea, lo que, o sea, no como tal encontró, pero sí ideó, que fue el átomo. O sea, esta cosa, partícula que pues, está invisible, que no sabemos nada, pues él prácticamente él hizo un concepto y él ideó como una idea de esa palabra, que el átomo, pues fue el primer, ¿cómo decirlo? Primer caso acerca del átomo, porque pues nadie sabía eso, ni él, nada más que él ideó, planteó esa idea, porque él pensaba que todo tiene un origen, algo que empezaba, el fuego, el agua, el aire, la tierra, lo demás, tiene que tener un origen, o sea, un mismo origen, y esa palabra pues le dio el átomo. Y bueno, ya para finalizar, hemos en este capítulo tomado varios puntos como uno de los más importantes, Sócrates. Sócrates, como ya vimos, él mediante de su método cuestionaba demasiado a la sociedad y les hacía pensar sobre, pues básicamente quiénes eran. Y por eso mismo es que fue tan repudiado y eso incluso le llegó a costar la vida. Asimismo, el agua, hemos visto cómo es que es básicamente parte, o bueno, la base de toda clase de vida. Y pues bueno, el partero de almas, que era precisamente esto del cuestionamiento de Sócrates, y pues de cómo es que él te podía llegar a estresar tanto, pero a la vez hacerte cuestionar tanto sobre tu existencia. Te abría los ojos. ¿Mm? Te abría los ojos. Te abría los ojos, exactamente. Bueno, muchas gracias por esa bella conclusión. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Elena Martínez Flores y espero poderlos ver en el siguiente capítulo de Hablemos de Filosofía, que según lo han visto aquí, va a haber un debate sobre el origen. Un tema muy interesante. Aquí espero que cada uno de nosotros esté presente para el siguiente capítulo. Los vemos más tarde. Que tengan bonito, un excelente y bellísimo día.